Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Mario Vargas Llosa ha muerto en Lima, en Perú, a los 89 años. El Premio Nobel de Literatura, el último escritor vivo del boom latinoamericano, deja obras monumentales como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral o La fiesta del chivo. Ha fallecido, como les decía, en Perú, en su país natal, donde había regresado en el año 2022 después de 2 décadas viviendo en Europa. Miembro de la Real Academia de la Lengua, en 2021 se convirtió en el primer escritor no francófono que tenía un asiento en la Academia Francesa. Pero ante todo, él decía de sí mismo que era especialmente un lector. La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. El mundo de pronto se me enriqueció de una manera extraordinaria y cómo gracias a la lectura empecé a vivir pues experiencias extraordinarias, viajes en el espacio, viajes en el tiempo, unos destinos que estaban totalmente fuera del alcance de la experiencia real, digamos que, pero que sin embargo la literatura las volvía reales por el hechizo, la magia que a mí me inspiraba la lectura. En un comunicado, sus hijos han aclarado que por deseo expreso del escritor no va a haber ninguna ceremonia pública e invitan a sus lectores a encontrar consuelo en una obra que les sobrevivirá. El comunicado lo hemos conocido a eso de las 2:30 de la madrugada, hora española. Desde América Latina son muchos los mandatarios, los gobiernos que han lamentado ya hasta ahora su pérdida, que supone el fin de la etapa más brillante de las letras de ese continente, el último de los del boom. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es que la verdad es que era el último gran exponente de ese boom latinoamericano, un fenómeno que cambió las letras hispanas para siempre. Ganador del Premio Nobel en 2010, el escritor peruano que nació en Arequipa, en Perú, en el año 36, ha sido uno de los autores más importantes de la literatura mundial gracias a obras como Conversación en la catedral, La ciudad y los perros. Y Vargas Llosa, como decías, fallecía en Lima, en Perú, a los 89 años, donde residía desde 2022. Él venía de una familia acomodada de su país, pero pronto se enamoró de la literatura, se reveló y se encomendó a ella pese al recelo de sus familiares, algo que escribió también en su propia obra. Aprender a leer fue para mí un hecho absolutamente fundamental, decía el Premio Nobel, y entre sus libros su infancia transcurrió entre distintos países, estudió Derecho, pero finalmente fue a París donde se encontró como el gran renovador literario que trató temas sociales que afectaban a la gente y con una locuacidad y una expresividad enormes que supo mostrar su pensamiento de forma contundente. Tuvo un estilo directo, lleno de adjetivos, con un vocabulario apabullante y fue una de las grandes promesas de la literatura junto al colombiano Gabriel García Márquez, escribiendo Los jefes, La ciudad y los perros, como decíamos. Sus novelas han sido y siguen siendo clásicos que leen millones de personas en todo el mundo y la verdad es que pues es una pérdida irreparable para las letras en español. Es desde luego la noticia de la madrugada. Gracias, Pepa, luego lo iremos ampliando. Tan es así que les pedimos esta mañana en el 638-313466 que nos manden una nota de voz con su novela favorita, sus recuerdos sobre la figura del escritor. Luego trazaremos también en el abierto su perfil, su controvertido perfil político y los cambios en su trayectoria, su papel como analista, pero especialmente esta mañana, en el día del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, queremos trazar también con ustedes el recuerdo, su vínculo con las novelas, con Conversaciones en la catedral, con La fiesta del chivo, esas historias que cambiaron también el curso de las letras de Hispanoamérica. Ha muerto Mario Vargas Llosa. La noticia de la madrugada nos va a mantener en América Latina porque allí está el otro gran titular a esta hora. El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La oposición ya avisa de que no reconoce los resultados. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Según el Consejo Electoral ecuatoriano, Noboa ha logrado el 55% de los votos frente al 44% de la candidata correísta Luisa González, que no solo no ha reconocido la victoria del presidente, sino que también ha reclamado un recuento. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. Entonces, yo sí denuncio que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral. El presidente Noboa, en el poder desde el año 2023, dice que no hay ninguna duda sobre su victoria. Empezando la semana, hoy es lunes, es 14 de abril. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Semana que estará marcada de nuevo por la guerra de aranceles de Donald Trump, que sigue siendo difícil hasta la propia administración de Washington. Este fin de semana la Casa Blanca ha anunciado que los productos tecnológicos estaban exentos de los aranceles que se aplican para todos los productos. Y después el secretario de Comercio dijo que era una pausa temporal de 1 o 2 meses. Bueno, pues esta noche Trump ha corregido a todos y dice que estos productos que llevan semiconductores, es decir, los móviles, las tablets, los ordenadores, los productos electrónicos, sí se les aplica la tasa del 20% que aprobó en marzo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, un fin de semana marcado por la confusión y por mensajes contradictorios. Después de que el viernes la Casa Blanca incluyera a productos tecnológicos como teléfonos, ordenadores y microchips en una lista de artículos exentos de aranceles, ayer el secretario de Comercio, Howard Lutnick, They're included in the semiconductor tariffs, which are coming in probably a month or two. rectificaba y decía que quedan exentos solo de los aranceles recíprocos, pero que tendrán un gravamen específico que se anunciará en 1 o quizás en 2 meses. Mientras que otro asesor de Donald Trump, Peter Navarro, No exemptions, no exclusions. The policy is in effect. No, there were not exclusions. se negaba rotundamente a hablar de cualquier exención. El presidente Donald Trump, por su parte, aseguraba el sábado que hoy revelaría más detalles sobre estos productos tecnológicos y ayer dejaba claro que se les aplicará el arancel propio de los semiconductores. Así que el optimismo que vivió durante varias horas el sector tecnológico y también los consumidores estadounidenses se ha visto enturbiado por la incertidumbre propia de esta administración, provocando probablemente otra semana de turbulencias en los mercados. A partir de las 9 saldremos de dudas en cuanto empiecen a abrir los mercados aquí en Europa. Pero en medio de este caos, Europa trata de buscar una tregua. El comisario de Comercio se va a reunir hoy en Washington con el equipo de Trump para intentar desescalar y lograr aprovechar esa pausa de 90 días de los aranceles a todos los productos europeos, que eran en el caso de la Unión del 20%, una tregua que Trump anunció el jueves. Se quedó, recuerden, solo en el 10% de las tasas que aplica a todos los países del mundo. Y ante ese viaje, el portavoz del comisario dijo el viernes que acuden a Washington con buena fe. Bruselas va a proponer a Washington reducir a 0 los aranceles en materia industrial entre los dos bloques. Esa buena actitud con la que se sientan en la mesa se suma a la pausa a las contramedidas por los aranceles del acero y al aluminio que Estados Unidos lleva aplicando más de un mes a Europa. Además, este jueves, la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, la primera ministra del país, se va a reunir con el presidente republicano, con Trump, en Washington. Y luego, al día siguiente, con el vicepresidente J.D. Vance, que está en Roma. La primera ministra mantiene una buena relación con la administración Trump y su intención es hacer de puente entre Bruselas y Washington. Antes de esa visita, Meloni ya adelantó que no se va a salir del guión y que va a negociar la propuesta europea del 0% de aranceles a los productos industriales. El miedo a que una posible recesión arrastre a la economía mundial ha hecho que el Banco Central Europeo se replantee su estrategia. Y aquí tenemos otra de las noticias económicas que va a marcar esta semana, porque salvo sorpresa, esta semana el BCE va a volver a bajar los tipos de interés. Jordi Fábrega. Este jueves se reúne el Banco Central Europeo y aunque todo estaba preparado para que fuera la primera reunión desde septiembre del año pasado sin bajada de tipos, la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos y la sacudida internacional que han provocado va a cambiar lo que estaba previsto. El consenso es que el jueves el Banco Central volverá a bajar el precio del dinero, que ahora está en el 2,5%, y veremos si se adopta alguna decisión más después de que su presidenta Christine Lagarde dijera el viernes que están preparados para ello. The European Central Bank is monitoring and is always ready to use the instruments that it has available. Seguimos la situación y estamos listos para utilizar nuestros instrumentos, decía Lagarde, recordando que el Banco Central ya puso en marcha programas de apoyo financiero durante la pandemia para garantizar la estabilidad financiera. Ucrania eleva a 11 los ataques rusos contra la región de Sumy. Este domingo, 34 personas han muerto en la capital de esa provincia, provocados por 2 misiles balísticos que estallaron contra la universidad y contra una calle del centro. Entre los muertos hay 2 niños. Otras 117 personas han resultado heridas. Zelensky ha acusado a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra y ha llamado a Putin escoria trastornada. El presidente ucraniano dice que el ataque es la muestra de que Rusia no quiere negociar la paz. Estados Unidos ha condenado el bombardeo y dice que traspasa el límite de la decencia. Este lunes los 27 ministros exteriores de la Unión se van a reunir para estudiar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. También la situación en Gaza
Gaza, después de que Israel haya bombardeado un hospital en la franja que ha dejado al menos 3 muertos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Buenos días. Salvo Hungría, los 27 llegan a esta reunión con la premisa de que hay que aumentar las sanciones a Rusia. Y en la mesa ya está, aunque de forma embrionaria, un 17º paquete de sanciones. Por la tarde los 27 celebrarán el diálogo de alto nivel con las autoridades palestinas. Se hablará de la ruptura del alto el fuego en Gaza y en cómo avanzar para apoyar la solución de los 2 estados. En este contexto, París compartirá los preparativos de una cumbre que celebrará en junio en Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita. En la Unión Europea preocupa mucho la violencia en Cisjordania y volverán a tratar la activación de las sanciones a los colonos. Con esta deriva violenta y la proliferación de los asentamientos, se hace muy difícil pensar en la solución de los 2 estados, explican fuentes comunitarias, que subrayan la importancia ahora de reforzar a la Autoridad Nacional Palestina. Hoy por hoy noticias. Y ahora que los niños están de vacaciones de Semana Santa en muchas comunidades, queremos detenernos en un debate que lleva tiempo en los colegios e institutos y que llega a las consejerías de educación. ¿Las tablets son buenas para el aprendizaje? En los últimos años estos dispositivos se han vuelto muy habituales en los centros, pero algunas comunidades, como la de Madrid, han empezado a retirarlos y a cuestionar incluso su utilidad. Otras apuestan por mantener las tablets y que decidan los docentes, después de haber hecho inversiones millonarias. Nos lo cuenta Laura Gutiérrez. Apuestan por enseñar a usar y dejar a los docentes que sean ellos los que decidan cómo y cuándo. Escuchamos a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía y a la consejera asturiana. Todo eso es una inversión grandísima en lo que yo llamo cacharros, en cosas que tenemos que usar. Y ahora resulta que de repente ya no vamos a poder usarlas porque eso es como malo. La prohibición por parte de una administración educativa yo creo que no debe de ser el camino. Rechazan el modelo Ayuso de retirar y limitar los dispositivos en las aulas y apuntan a que el problema no está dentro de los centros educativos. Se utilizan con unas redes donde no se pueden descargar contenido que no esté permitido. Ahora, una vez que salen fuera sí que necesitamos la colaboración. La mayoría de comunidades están en este lado. Hay casos como el de Murcia, a medio camino con un plan para atajar el uso pasivo. Poniendo durante mucho tiempo a los alumnos a ver vídeos explicativos o hacer uso de aplicaciones que de alguna manera se parezcan excesivamente a videojuegos. Es el consejero de Educación murciano. Los 3 han participado en un foro sobre retos educativos organizado por Odilo. Y aún de las últimas horas, la Autoridad Aérea de los Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que la compañía del helicóptero sinistrado, en el que murieron 5 turistas españoles en Nueva York, dejará de operar de inmediato. 4 días después del accidente de helicóptero en el que fallecieron esos 5 turistas, una familia al completo, 3 niños menores. El expresidente de Siemens España estaba entre ellos, su mujer y sus 2 hijos, también y sus 3 hijos, también el piloto. Siguen apareciendo restos del aparato todavía en las aguas de Manhattan. Y a esta hora de la mañana también con Mario Alejandre en Valladolid. Hola Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy contigo con la historia de un ladrón con muy mala suerte porque la Policía Nacional ha detenido en Murcia a un delincuente que robó a un agente del cuerpo de la policía. Sí, mala suerte, desde luego. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Murcia cuando un policía nacional, que estaba fuera de servicio, vio a un sujeto manipulando el baúl de una moto, pero no era un baúl cualquiera, ya que era uno que le habían robado unos días antes de su propio vehículo, de su propia moto. El agente reconoció el baúl como suyo, por lo que avisó a sus compañeros que estaban de servicio. Pero la sorpresa fue al comprobar que no solo no había robado ese baúl al policía, sino que la moto en la que lo había puesto también figuraba como sustraída. La habían robado. Se trata de un delincuente especializado en el robo de estos vehículos, y es que sobre él ya pesaban otras 30 detenciones anteriores por motivos similares. La verdad es que eso es pues muy mala suerte, la verdad. Pues sí, sinceramente. En Valladolid siguen los trabajos de investigación arqueológicos para conocer más detalles acerca de los colmillos de un mastodonte que fueron encontrados, Mario, en un parque urbano. Sí, un hallazgo que se produjo en parte gracias a la lluvia y en una excavación que estaba promoviendo la Junta. De momento se sabe que el ejemplar vivió en la era terciaria, hace más de 12 millones de años. José Antonio Crices, secretario del Colegio de Biólogos de Castilla y León. Puede hacer de ese hueso, se puede saber el clima de la época, el tipo de alimentación, qué plantas tomaba ese animal, o al menos qué familia de plantas tomaba, qué porcentaje de minerales tenían esas plantas. Todo eso a partir de esos huesos encontrados. Los mastodontes eran más pequeños que los mamuts, similares en tamaño a un elefante asiático, tenían una pequeña capa de pelo y dicen los expertos que no es raro que ejemplares así se puedan encontrar en zonas como la meseta. Pues mira, hablando de mamuts, esta historia de una familia de Cartagena que se acaba de enterar de que un objeto que ha decorado la vivienda familiar en los últimos 50 años era, Juanjo,
una costilla de mamut. Así es, un hallazgo histórico que llegó a manos de esta familia por total casualidad. Nos explicaba Roque Berruezo que su abuelo trabajaba en la mina, en una zona que hoy es un yacimiento arqueológico, y una mañana, al volver, apareció con un objeto cargado al hombro diciendo: mirad lo que me he encontrado, así tal cual. Bueno, pues esta costilla de mamut mide 2,2 metros de longitud, pero desconociendo realmente de lo que se trataba, la familia la adoptó como un objeto más de la casa, ya que el abuelo la tenía colgando primero en su huerto para años después trasladarla y guardarla en su garaje. Y un día en casa recibieron la visita del presidente de la Asociación de Vecinos del pueblo, que estaba de visita en su casa, y les avisó de que no era un objeto normal. El presidente de la Asociación de Vecinos dijo: cuidado que esto puede ser de un bicho muy grande. Y vino el investigador arqueólogo de la Cueva de la Victoria, que se llama Andrés, y estuvo viendo, le dijo que era de un mamut. Pues mirad si el bicho era grande, que era nada más y nada menos que de un mamut. Bueno, pues una vez que la familia ha conocido el origen de este objeto, la costilla se ha donado al Museo Arqueológico de Cartagena. Hoy mastodontes y mamuts en esta versión del Aquí la Tierra que nos han planteado Juanjo y Mario esta mañana. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, buen día. Nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es 14 de abril, se cumplen 94 años de la proclamación de la Segunda República y Dani de la Fuente nos propone una exposición de la SGAE sobre los represaliados después del golpe del 36. Ángeles y demonios es un libro y una exposición que ha inaugurado hace unos días la SGAE en Madrid, fruto de una profunda investigación de unos 4 años con los que la sociedad trata de saldar una deuda histórica con autores y autoras represaliados tras el golpe fascista del 36. Antonio Onetti, presidente. Nos duele igual, lo decimos siempre, García Lorca, que fue asesinado por los falangistas en Granada en agosto del 36, que Pedro Muñoz Seca por milicianos comunistas 3 meses después en Paracuellos de Jarama, ¿no? Los dos eran grandes dramaturgos. La muestra reúne más de 200 piezas relacionadas con autores perseguidos por sus ideas y sus obras, entre ellos los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniches, María Lejárrega, Miguel de Molina, Lorca, Muñoz Seca o Manuel Azaña. Con esa frase de gane quien gane pierde España, que yo creo que es el mejor resumen que se puede hacer de lo que fue la guerra, ¿no? Un ejercicio muy necesario de memoria histórica, a muchos los conocerán, a otros no tanto, o al menos merece la pena recordarlos, como al Ángel Rojo. Porque tenía la máxima de se puede morir por las ideas, pero nunca matar por ellas. Obras y anécdotas como las del maestro Alonso y las Leandras o Pablo Sorozábal y su Katiuska. La gente iba a las zapaterías diciendo quiero unas botas como las de Katiuska, y eso es lo que dio nombre a las botas Katiuskas, y estas son las míticas Katiuskas, las originales. Si no pasan por Madrid, tienen el recorrido que hemos realizado con las investigadoras María Luz González Peña y Maribel Sausor en Ser Podcast, Ángeles y Demonios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.